Muy buenos días a todos, hermanos. Un gusto compartir la clase de Apocalipsis. Recién le decía a los hermanos todo lo que disfruté y estoy disfrutando todavía porque no se terminó, se está terminando, el poder ministrar el libro de Apocalipsis este año, ¿sí? Y un gusto y mis felicitaciones a ustedes por estar durante todo el año, ¿no? Muchos de ustedes están desde que comenzamos, con las aulas ICB a enseñar la carta a los hebreos, ¿sí? Así que felicitaciones a ustedes. Uno de los objetivos era que este libro, que fue tan manoseado de alguna manera por diferentes posturas y corrientes teológicas, quede claro delante nuestro. Bueno, creo que estamos alcanzando ese objetivo, ¿sí? Así que me gozo con ustedes por poder estudiar la Escritura de esta manera. A partir del mes de enero vamos a empezar con las cartas de la prisión, ¿sí? Empezando por la carta a los Efesios. Así que nos vamos preparando para eso. Tenemos 2 clases más de Apocalipsis, esta y seguramente una más. Estamos en el capítulo 22 y llegamos hasta acá disfrutando, compartiendo, ¿sí? Y aclarando desde una perspectiva preterista total esta enseñanza del libro de Apocalipsis. ¿Qué significa preterismo total? ¿Alguien sabe? Ya a esta altura pudiéramos responder esto. A la 1, a las 2, a las 3 tienen un aplauso, van todos a rendir y yo me estoy levantando temperatura, calentando, decimos en nuestro país, entonces me saco el poncho. La palabra preterismo total es una perspectiva, ¿sí? Una posición acerca de la profecía bíblica. Bien, la semana que viene voy a explicar por qué a mí no me gusta mucho usar la expresión escatología. Si bien toda la cristiandad comprende lo que queremos decir, no es justo con el preterismo usar la palabra escatología. La semana que viene lo voy a usar a esto como introducción para explicar. Pero preterismo es la postura de análisis de la profecía bíblica que sostiene que esa profecía tuvo un cumplimiento en el pasado, ¿sí? Es una de las 4 posibilidades de análisis o de estudio o perspectiva de estudio del libro de Apocalipsis, ¿sí? Es la que adherimos nosotros. Después las otras son idealista, historicista y futurista. La postura nuestra es la preterista. Entonces, preterismo es esa posición de análisis de la profecía como profecía cumplida. Y tenemos mucha evidencia en la historia que todo lo dicho por el libro de Apocalipsis, lo narrado por el apóstol Juan, ya se cumplió. Preterismo viene de la expresión preter, ¿sí? Que en idioma latín significa pasado. De ahí en el castellano nosotros usamos la palabra pretérito. ¿Qué es un pretérito? Un tiempo verbal pasado, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de preterismo hablamos de una postura de cumplimiento pasado de la profecía. ¿Y cuándo se cumplió lo dicho por Apocalipsis? ¿Cuándo se cumplió? En el año 70, después. Si yo digo los años 70 tengo un drama, porque para la mayoría de la gente los años 70 es 1970. Ok, vamos a parecer adventistas, vamos a parecer alguno que predijo una fecha de los tantos, vamos a parecer como Russell, como los fundadores de los Testigos de Jehová, que predijeron ellos la venida de Cristo, entre comillas, y no se cumplió. El fin de la era judía. Cuando la Biblia habla del fin, no habla del fin del mundo, sino que ¿qué habla? Del fin de la era judía, del fin de la ley. Si bien la ley fue cumplida, llevada a la madurez en la cruz de Cristo, ¿sí? En su resurrección, lo que sucede es que los elementos que todavía hacían operativos el antiguo pacto, el pacto de la ley, el pacto del Sinaí, el pacto mosaico, ¿sí?
lo que hacían todavía operativo aquel pacto era dos elementos: el templo y la ciudad de Jerusalén, removidos en el año 70, en el día de la ira de Jehová, en el cumplimiento del día del Señor, en la manifestación de la parousia, ¿sí? Presencia física y material de Cristo. Entonces la venida de Cristo es un hecho pasado o futuro. Pasado. Y entonces, ¿y los nuevos cielos y la nueva tierra? Los nuevos cielos y la nueva tierra es el ámbito espiritual establecido después de que Dios juzga a la nación de Israel en el año 70. Aquellos que habían dicho: la sangre de este Jesús. Este Jesús entre comillas porque lo añadimos nosotros. La sangre de este sea sobre nosotros y sobre nuestras cabezas y las cabezas de nuestros hijos. Y así fue. 40 años después vino el juicio de Dios sobre la nación de Israel, el cumplimiento de Isaías 63, ¿sí? El cumplimiento de Apocalipsis capítulo 20, bueno, el juicio de Dios sobre la gran ramera, Jerusalén, la terrenal, esa no es una ciudad que vino después, eso es Jerusalén, la terrenal, ¿sí? En el capítulo 17 y capítulo 18 de Apocalipsis. Y ahora, luego entramos en el 21, donde empezamos a estudiar el nuevo programa de Dios. El nuevo programa de Dios, ¿sí? La nueva esposa de Dios es la iglesia. Y la iglesia se establece y es llamada a la Jerusalén celestial, descendiendo del cielo de Dios y estableciéndose sobre la tierra, bajo un diseño milimétrico, extraordinario. ¿Sí? La semana pasada estuvimos viendo algunos elementos de ese diseño, cómo es la ciudad, esta esposa que desciende del cielo de Dios, y mi pregunta es: ¿ese descenso es literal o es figurado? Figurado. ¿Por qué es figurado? Porque no hay ciudad. Porque la profecía del libro de Apocalipsis, ¿qué estilo narrativo sigue? El estilo narrativo de la profecía hebrea. Y en la profecía hebrea los cumplimientos no son literales, los cumplimientos son simbólicos. Hemos dado muchísimos ejemplos acá. Dimos el ejemplo de Zacarías con los 2 olivos, ¿sí? Que son símbolos que representan específicamente algo. Hemos dado el ejemplo de Daniel, capítulo 2, la roca cortada no con mano, que es un símbolo que representa algo, ¿sí? Y así podemos tomar toda la profecía del Antiguo Testamento. Juan es del Nuevo Testamento, pero ¿de qué nacionalidad es? Y es fiel a qué estilo narrativo, a su estilo narrativo cultural, a la profecía hebrea. De hecho, gran parte de las porciones, hoy vamos a tomar una que es sacada casi textual del Antiguo Pacto, de las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el templo que todavía no se vio en la tierra, ni se va a ver, decimos nosotros, no como los futuristas que dicen que Israel construirá un nuevo templo, ni se va a ver, hace alusión, por sus medidas, que está en el libro de Ezequiel, hace alusión a la presencia de Dios en el nuevo programa. ¿Eso es literal o simbólico? Simbólico. Y hoy van a aparecer varios elementos. Cuando entramos a hablar de la Jerusalén celestial y hablamos de las calles de oro, ¿son literales o simbólicas? Son simbólicas. Cuando hablamos de que las puertas son como perlas, ¿son perlas literales o simbólicas? Es una ciudad simbólica, es un programa de Dios bajo un diseño de Dios, y es el nuevo ámbito, es la legalidad espiritual para el mundo desde la consumación de todas las cosas, del juicio de Dios, desde el día de Jehová en el año 70 después de Cristo hasta hoy. Pero entonces, ¿por qué no vemos estas cosas hechas realidad? No vemos porque no aprendimos a mirar por el Espíritu. La carne va a intentar ver los elementos naturales, porque la carne desarrolla carne, pero en el Espíritu desarrollamos la mentalidad para poder traer al plano físico, natural, material, las verdades del Espíritu.
¿Está? Bien. Y este es un tiempo de plenitud. Diga plenitud. De pleroma. De pleroma. De plenitud. Pleroma es la palabra griega para que se traduce en la escritura plenitud. ¿Sí? Estamos haciendo un repaso. Hermanos, si alguien tiene una pregunta para hacer, hágala, por favor. Siempre decimos esto, casi no hay preguntas. Entonces decidí las preguntas hacerlas yo. Y empecé a hacer preguntas y publicar en el Face a la noche. Se armaron unos líos bárbaros. Me gusta. Es para ayudarnos a pensar, nada más. Que usted encuentre la respuesta. No pida la respuesta. Hágase las preguntas que tiene que hacerse. ¿Sí? Anímese a preguntar en el chat de la clase. Y después de todo esto llegamos al capítulo 22. ¿Por qué iglesia? Algunos dicen que la iglesia fue removida de la tierra. Que la iglesia era para aquel periodo entre la resurrección de Cristo y el tiempo de plenitud. Y que posteriormente ya la iglesia es removida como programa. Miren, hermano, esto es una exageración. La iglesia sigue siendo el agente de revelación del reino de Dios a las personas, pero no es el único. ¿Está? ¿Por qué? Porque el movimiento del Espíritu es mayor. Diga reino de Dios. Pero cuando hablamos de iglesia, la verdad que la religión deformó absolutamente el concepto que tenemos nosotros de iglesia en nuestra cabeza. Tal es así que estoy cansado de escuchar las expresiones vamos a la iglesia. ¿Fuiste a la iglesia? Bueno, la iglesia no es un lugar. Hoy estamos en un auditorio donde nos congregamos para celebraciones. La iglesia no es un lugar, esto no es una iglesia. Esto es un salón. Por eso, como esto es un salón, usted ve gente durmiendo acá. Gente que alguna vez estuvo en situación de calle, durmiendo acá. Como esto es un salón, usted va a ver que se puede organizar una fiesta en este lugar y a nadie se le va a caer ni los anillos ni las coronas. ¿Sí? Esto es un salón. Es un salón de usos múltiples para al servicio del desarrollo de las personas. Dictaremos clases, y no todo que tenga que ver con la Biblia, sino también con cosas que tengan que ver con nuestra sociedad. De hecho, hemos sido anfitriones de algunas organizaciones de nuestra ciudad. Algunos gremios inclusive han hecho reuniones en nuestro salón. Hermano, esto no es que ahí vive Dios, porque ¿cuál es la idea que la religión impuso? Que adentro de un edificio hecho por mano vive Dios. No, eso es una mentira. Eso es una mentira. Dios vive en edificios hechos no por mano. Póngase una mano en la cabeza y diga, soy morada de Dios. Y cuando la Jerusalén celestial desciende como una novia ataviada para su marido, y es la única vez que aparece la expresión novia, de ahí en más aparece la palabra esposa, que esto sucede en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Y se establece como el marco espiritual. Una de las expresiones de Juan es: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, ¿Dios ya hizo su tabernáculo con los hombres o no? ¿En dónde? En nosotros. Diga, yo soy iglesia. Yo soy el tabernáculo de Dios con los hombres. Yo soy la expresión de Cristo a este mundo. Bien, entonces, cuando hablamos de iglesia hay varias ideas, hay dos erradas pero muy difundidas, son las más populares. Acuérdense, no porque son muchos los que adhieren es verdad. No por ser muchos los llamados, pocos los escogidos.
Ancho el camino que lleva a la perdición, angosto el camino que lleva a la vida. Amplia la puerta, muchos son los que la atraviesan, más pequeña es la puerta que está. Entonces, no por muchos es cierto. Hoy está masificado la idea de una venida futura de Cristo. Y no porque son muchos es cierto eso. Vos podés encontrar todos los argumentos en la Escritura para rebatir esa postura. Solo hay que hacerse las preguntas que hay que hacerse. Bien. Dentro de las ideas, esto es de un pastor amigo, no es mío, pero es muy apropiado, se lo siembro esta mañana a modo de introducción del estudio. Hicimos el repaso, ahora hacemos una introducción del estudio de Apocalipsis. Hay 3 ideas de iglesia. La primera, una idea basada en la centralidad del templo. O sea que esto tiene que ver con el antiguo pacto, ¿no? El templo es el lugar santo donde vive Dios. Esto es una mentalidad atrasada. ¿Está claro? Esto es una iglesia que no cumple su propósito en el mundo, es una iglesia que se aliena, se separa, ¿sí? Se encierra. Es una iglesia con una fuerza centrífuga de atracción hacia la organización, institución. Y usted va a ver que una iglesia que desarrolla esta mentalidad es alguien cuya mentalidad está puesta en el templo. Perdóneme, hermano, Dios no me mandó a edificar salones. Hay en la ciudad suficientes salones como para que podamos ocupar. Porque Dios no vive adentro del salón. Dios vive adentro de quién. Eso lo tiene que tener re claro. Por favor, desmonte las ideas que atrasan. Mentalidad de templo. En personas que tienen mentalidad de templo, los apóstoles tenían mentalidad de templo. ¿A dónde iban a orar los apóstoles? ¿Qué hacían Juan y Pedro en el libro de los Hechos yendo a orar al templo? Bueno, porque ellos tenían esa mentalidad y no se les había quitado. ¿Qué hacían yendo a orar al templo? Por eso el templo era una fuerza de atracción que necesitaba ser removida para que la era de los judíos cese. ¿Sí? Pedro tuvo más conflictos encima, no lo juzgo, porque los conflictos que yo he tenido para mudar mi pensamiento usted ni se imagina. Los enojos que he tenido conmigo mismo, con Dios, con el otro que me decía la verdad, con todo. Y si vos estás pasando un tiempo así, yo te digo, date la oportunidad de hacerte las preguntas necesarias y hallar las respuestas. Mentalidad de templo. En la mentalidad de templo ahí vos vas a tener que quien oficia tiene un uniforme. ¿Sí? Que hay elementos que son sacros, que solamente se ocupan para, y si se ocupan para otra cosa está mal. No quiero dar demasiados ejemplos porque seguramente voy a herir susceptibilidades, pero no tanto como con la segunda figura. La primera es mentalidad de templo. Esa mentalidad es una mentalidad que atrasa, era propia de los judíos. Y los judíos en torno a Jerusalén. Bien antiguo pactista. La segunda es mentalidad de sinagoga. En toda ciudad donde había al menos 10 familias judías, ¿sí? Se constituía un lugar que se llamaba sinagoga. No era el templo, pero era el lugar a donde una vez a la semana, el Sabbat, el séptimo día, los hebreos de esa ciudad se juntaban ahí y compartían 3 cosas. Compartían la oración, compartían la palabra y compartían la expresión de la alabanza. Cantaban, oraban y estudiaban la palabra.
la Torá. Dígame si eso no es la práctica de la iglesia hoy en el movimiento evangélico. Claro que sí, hermano. Esa no es iglesia, esa es otra mentalidad que atrasa. Fíjense cómo era que sucedía. Dice este amigo mío, que tiene muy mentado esto, muy pensado, muy desarrollado esto. Él dice, claro, los judíos se ponían su vestimenta típica, como en cualquier grupo o colectividad hoy día. Su día de fiesta se ponían su vestimenta típica, comían sus comidas típicas, compartían su cultura, su forma de pensar, sentir y hacer. Eso era una sinagoga. Hermano querido, la iglesia evangélica cayó en descrédito por tener una mentalidad de sinagoga. Y desde adentro de ese pequeño edificio, ¿sí?, juzgar y decir nosotros no somos como los otros de afuera. Vestidos todos parecidos, con costumbres, ¿sí?, traídas de, quién sabe, nuestra cultura religiosa, ¿sí?, nos conservamos como un pequeño pueblo feliz. Mentalidades que atrasan, mentalidad de templo, es la mentalidad gobernante en la Iglesia Católica Romana. Mentalidad de sinagoga, es la mentalidad gobernante en la Iglesia Evangélica. Ojo, no quita que en el otro grupo, o que no haya otros grupos también que. Tercer mentalidad, la mentalidad de Cristo acerca de su eclesía. La mentalidad de Cristo es meter la eclesía, su embajada, eso es lo que significa, su asamblea de gobierno, su embajada, meterla en la sociedad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo sea leudado, como dice la parábola de Mateo capítulo 13, donde había una mujer que tomó una medida de levadura en 3 medidas de harina y la amasó. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo fue leudado. Hermano, usted tiene el potencial de la eternidad, usted tiene la luz de Cristo, la presencia de Dios. Hoy vamos a estudiar acerca de esto. Usted tiene todo lo necesario para meterse en la sociedad y que la sociedad sea transformada, pero lo tiene que asumir. Hoy las congregaciones, bajo el rótulo iglesia, pero las congregaciones son como cajitas de levadura, donde la levadura está guardada. Cuando la levadura, ¿dónde tiene que estar? En contacto con la masa, hasta que todo sea leudado. Pero claro, para eso usted tiene que portar la verdad del reino. Usted tiene que asumir la responsabilidad de lo que nuestro Cristo nos ha dejado, ¿sí?, y movernos bajo su unción y su idea de eclesía, de embajada en la tierra. No embajada geográfica, vamos a la embajada, sino de avanzada para meterse en la sociedad. ¿Está? ¿Sí? Eclesía, entonces, significaba la avanzada. Podría dar mucho más detalles, no lo puedo hacer porque no es el motivo del estudio, no tengo el tiempo. La avanzada de los representantes de este reino de Cristo para transformar la sociedad en la que vivimos. ¿Alguna pregunta respecto de esto? ¿Usted está dispuesto a ser enviado allá afuera? ¿O solamente quiere sentir el abrigo, el calor, la sanidad, la unción? Brrr. Hermano, no me mofo de las acciones del Espíritu, sí de las personas que creen que eso es lo espiritual. ¿Me está escuchando? Y muchas cosas y disciplinas que en la iglesia de hoy día, entre comillas, tienen prestigio de espirituales, son nada más que expresiones de atraso y pérdida de tiempo.
Diga meterse en la sociedad. Meterse en la sociedad. Diga llaves para abrir Llave. las esferas de la sociedad que están cerradas. Ore por mí. Mañana me invitaron a participar del Consejo Provincial de Niñez. Mañana comienza, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer ahí? No. ¿De qué se trata? De llevar el reino. ¿A dónde? A los sistemas. Un día alguno de nosotros participa en política, ¿no? Y la ortodoxia se levantó con furia. Otro participa de los negocios. Pero ¿cómo puede ser tanto trabajar y nunca tiene tiempo para el Señor? Es que está sirviendo al Señor ahí, hermano. Penetrando los sistemas. ¿Usted sabe que no tiene que dejar de trabajar para adorar? Diga mentalidad de reino. Bueno, pero hasta que no nos amanezca esto. La raíz hebrea para la palabra trabajo es la misma que para la palabra adoración. ¿Usted cree que participa en la iglesia a adorar cuando canta una canción lenta encima? ¡Qué error! Usted está adorando en su trabajo, usted está adorando haciendo empresa, usted está adorando dando trabajo, ser un libertador financiero y de proyecto de vida para otros. Eso es adorar. Pero nos tiene que cambiar acá. Pero ¿cómo fulano no tiene tiempo de ir? Bueno, hay algunos que es una excusa, ¿no? Pero hay una excusa hasta para atender su familia, el trabajo. Así que yo no estoy hablando del desequilibrio, estoy hablando de personas que hemos formado una mentalidad que no tiene nada que ver con el reino de Dios. ¿Está? Entonces mañana cuando se levanta para ir a su trabajo, diga, ¿a dónde vas vos? No diga, voy a trabajar, voy a adorar a Dios, voy a manifestar a mi Cristo, voy a llevar a mi Cristo a los sistemas. ¿Se entiende? El evangelio del reino de Dios es el evangelio eterno. No es el evangelio que saca a la gente de un lugar para meterla dentro de un sistema rudimentario llamado, entre comillas, iglesia. No es iglesia eso, que es otra expresión de este mundo. Es quien afecta la mentalidad y despierta la verdadera esencia del ser humano. Pero bueno, nos esclarecerá el espíritu a medida que van pasando los años. O podrá ser ahora, si vos asumís como verdad la esencia que portás. ¿A quién portás vos? ¿Y qué diferencia hay entre vos y Cristo? Ninguna. Diga, nosotros somos Cristo. Es muy difícil que vos veas a Cristo en tu vida si te tratás como a un miserable. Te metés sustancia, te metés y viví en una nube. Como la nube que construye la religión también. ¿Sí? Le hace falta a la iglesia de Cristo del siglo XXI un baño de realidades. ¿Sí? Para poder asumir el lugar en donde está y cumplir con su propósito de manifestar al Cristo eterno. Opiniones. Esto es opinión, me hago cargo. Esto es solo opinión. Entonces, usted mañana lunes, ¿qué va a hacer? Se va a levantar, va a ir a su trabajo y va a decir, ¿qué estoy haciendo? Adorando. El que no tiene trabajo, ¿qué va a hacer? Va a buscar uno para salir a adorar.
Las amas de casa, por favor, no se sientan mal. Su trabajo tiene que ver con la familia, ¿sí? Pero desarrolla una mentalidad más allá, una mentalidad de reino. ¿Amén? Bien. De embajada, porque cuando Jesús dijo, yo edificaré mi eclesía, estaba diciendo mi embajada, ¿sí? De gobierno, con unción de gobierno sobre ellos. Algunos están enojados con los apóstoles con razón, porque muchos de ellos desperdiciaron la oportunidad de la reforma apostólica y profética para traer luz sobre las naciones. Otros los están haciendo. Por los que los están haciendo, siempre hubo falsos, hermano. Y siempre hubo gente que erró el blanco. No significa que los que lo están haciendo también lo sean. No se enoje con la explicación de la función, porque apóstol no es un título, es la explicación de una función, ¿sí? Y que nunca la iglesia deje de ser apostólica, porque bajo el término de lo que significa, ¿alguien sabe lo que significa apóstol? Enviado. Y una iglesia apostólica es una iglesia enviada. ¿Enviada a dónde? A asumir que corporativamente es el Cristo que trae luz a las naciones. Bueno, de esto vamos a hablar hoy, en Apocalipsis capítulo 22, cuando bajo el diseño de Cristo, el apóstol Juan explique cómo es la Jerusalén celestial, figura de la iglesia, de la plenitud, del gobierno, del tabernáculo de Dios entre los hombres. ¿Oramos? Nos ponemos de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu gracia, tu favor, tu suficiencia. Espíritu Santo, en esta hora yo te ruego que el velo de la mente se corra ahora para dar lugar a las verdades profundas del Espíritu, bajo el diseño, inspiración, influencia, poder del Espíritu Santo, para darle forma a nuestro pensamiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Apocalipsis capítulo 22. Vamos al texto. Después, ¿lo tenemos? Apocalipsis 22. 22. Está atrasado, hermano. 21 terminamos la semana pasada. Que tu fe sea adelante, mi hermano. 21. No me va a decir después Apocalipsis 23, porque no hay. Sí, ¿cómo que no? No, 23 no hay. Bueno, una broma con mi hermano Miguel. Seguimos. Después me mostró un río limpio. ¿Después de qué? Esta palabra después es un nexo relacionante muy usado por Juan en el resto del libro. Después de esto, después de esto, después de esto. Vio descender del cielo, después del capítulo 21. Vio descender del cielo a esta novia ataviada como para su marido, ¿sí? Hoy la esposa es la Uy, por favor. Vamos de nuevo, como si no dije lo último. Hoy la iglesia es la esposa o la novia de Cristo. La esposa. ¿Por qué usted dice que es la esposa y no la novia si ahí aparece como novia? ¿Por qué? Cambia un poquito la pregunta y ya se marean, ¿no? Si captan la idea, van a poder responder. Sí. La novia no puede tener intimidad con... No es lícito tener intimidad, y la intimidad es parte del matrimonio, ¿sí? De la esposa y el esposo. Hoy la iglesia es la esposa. En ese momento, después del año 70, después del juicio de Dios sobre Jerusalén, de la sentencia sobre la gran ramera, el repudio de Dios sobre la forné, la ramera, así hablaban de Jerusalén ya los profetas de la antigüedad. Estamos Jeremías, capítulo 16, léalo usted en su casa.
o Ezequiel 16, bueno. Ezequiel 16. Ezequiel 16, léalo usted en su casa y va a ver. Así hablaban de Jerusalén y del pueblo de Israel, ya los profetas de la antigüedad, mucho tiempo antes de Cristo. Acá Juan toma aquello y lo trae para hablar del juicio de Dios sobre Jerusalén. Y el juicio de Dios sobre Jerusalén se cumplió por mano ejecutora del general Tito, general romano, que luego después de la muerte de su padre Vespasiano, él asume el control del imperio, lo nombran emperador. Bueno, después que sucede eso, se instala el nuevo programa de Dios, la iglesia en plenitud, en completitud, en consumación. ¿Sí? Por eso plenitud no puede ser un término hoy. Todo el mundo habla de plenitud, pero cuando van y conservan una fe futurista, mi hermano, no hay plenitud si lo mejor va a venir después. Hoy, ¿es plenitud o no es plenitud? Es casi plenitud, pero plenitud es cuando lo mejor ya está. Bien. O sea, ser futurista y hablar de plenitud es una contradicción. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios. ¿Dónde está? Primero, en el capítulo 22 vemos las medidas externas, ¿sí? Vemos la ciudad como desde afuera. Pero después, el ángel, ¿sí? Acuerden ese 777, perfección, completitud. El ángel lo lleva adentro de la ciudad. Y ahora lo que vamos a ver, y podemos titular el estudio de hoy, mirando adentro de la Nueva Jerusalén. Mirando adentro de la Nueva Jerusalén. Y vamos a aprender esta mañana, por el Espíritu y la Palabra, en tanto y en cuanto las fortalezas de la mente se derriben, las estructuras mentales caigan, y usted le dé lugar a lo que el Espíritu le quiere mostrar hoy, acuérdese que va a tener el privilegio, por lo que vio Juan, de mirar adentro del programa de Dios. Eso es lo que va a pasar hoy en los 5 versos que vamos a ver hoy. Solo los primeros 5 versos. Y vamos a ver que la iglesia está puesta en la tierra para luz y vida. ¿De qué? Mía. De mí, que soy un pobre pecador. No, usted es un santo. Usted no es un pecador. Yo, que soy débil, hombre. Usted porta la imagen de Dios. Yo, que soy impotente, insuficiente. Usted tiene el ADN de Dios. Usted es hijo. Que si se levanta con fe, hay una promesa para el hijo. Porque usted está en el Hijo, Cristo Jesús. Usted está en el Hijo. Usted es la esencia de Cristo. Usted es la imagen del Cristo. Es lo que de Cristo se puede ver en la tierra. Y hay una promesa para usted, como hubo en el Hijo, en el Salmo del Hijo. Pídeme. Mi hijo eres tú. Yo he publicado el decreto. Antes, que estoy yendo para atrás. Sí, Salmo 2. Salmo 2. He puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Diga reino de Dios. Yo publicaré el decreto. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Yo puse mi ADN en vos. Eso es lo que significa. Yo te he engendrado hoy. Pídeme, diga promesa de Dios. Y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pedir. Asumir con fe. Pedir. Diga, la iglesia es la agencia de gobierno, la expresión del reino, la manifestación de la vida del rey
en la tierra. La iglesia es puesta en la tierra para luz y vida de las naciones. Basta de decir, ellos son pecadores. Basta. Vos fuiste puesto como luz y vida de las naciones. Basta de decir, por el amor de Cristo. Basta de decir cada vez que la iglesia no tiene una respuesta a las situaciones de este mundo, Cristo viene pronto. Cristo ya vino y está desarrollando por su espíritu una conciencia en sus hijos para hacer respuesta a las necesidades de las naciones. ¿Qué estás haciendo vos? Bueno, eso es lo que nos tenemos que replantear. Eso es lo que nos tenemos que replantear. Porque mucho estamos... nuestro rol es agarrar personas para llevarlas adentro de la iglesia, diciendo las llevamos a Cristo. Con Cristo lo que quiere hacer es al revés. ¿Qué quiere hacer? Sembrar su esencia en las naciones de la tierra. Un día el Espíritu de Dios me mostró, por eso a esta congregación la manejamos de esta manera. Y muchos se enojaron y se mandaron a mudar. Un día, pero está bien, hermano, porque no se puede forzar a despertar a nadie. Vos sembrás. El crecimiento, ¿quién lo da? Claro. Un día tomamos la decisión de dejar de predicar ese evangelio obsoleto, que no es evangelio, hasta me da pena llamarle evangelio, de traer las personas para sumar gente a una congregación. Y empezamos a recorrer el camino inverso, llevar la congregación para hacer sal y luz en las naciones, ¿sí? En el mundo. Reconcíliese con la idea de mundo. Porque la idea de separación es una idea antiguo pactista. Hoy santificación no tiene que ver con estar separado, tiene que ver con asumir el propósito, como lo hizo Cristo, juntándose con publicanos y pecadores, pero nunca alejándose de su propósito. ¿Está claro? ¿De qué tenemos que hacer nosotros? Ir a la sociedad, charlar con Pilatos, testificarle a Nicodemo, hablar con Zaqueo, abrazar al leproso, sanarlo al ciego, levantar a los muertos. ¿Me está entendiendo? Hablar con la mujer de dudosa reputación. Eso. ¿Cómo tú, siendo judío, hablas conmigo, que soy samaritana? Porque Jesús vino a trazar puente, no a separar. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué tenés que hacer vos? ¿Hasta cuándo la iglesia va a separar? Cinco elementos que dan vida e iluminan. Aparecen acá. Primer elemento. Diga un río. Y desde el comienzo de la Biblia está el río. Cuando usted ve el diseño del Edén, expresión del reino de Dios en la tierra, ¿sí? El comienzo ya, en aquel lugar, Adán recibe una pesada carga, porque la verdad que había un vacío, la tierra como estaba, desordenada y vacía, esto es carente de propósito, solo había una porción de la tierra bajo el gobierno de Dios, que era el jardín del Edén. Y recibe la comisión, una comisión pesada recibe Adán. Nosotros lo juzgamos mucho, pero Adán, que fue puesta la imagen de Dios, de Cristo en él, ¿sí? Perdió, se empequeñeció. Él era tremendamente, pero él se empequeñeció por decisión propia, se empequeñeció.
Y había en ese escenario ideal, huerto de las delicias del Edén, 4 ríos que circundaban la tierra y un vapor subía y regaba la tierra. Dice, ¿la tierra de qué? Del Edén. Afuera, ¿qué había? Desierto. Vacuidad, estaba todo vacío. No llovía, sino el vapor era. Entonces, adentro crecía y ellos tenían que colonizar, tenían que llevar las semillas. Todo lo que vive tiene semillas. ¿Sí? Tiene simiente. Los animales también. Esa es la expresión que en el castellano llamamos semen, simiente. ¿Ok? Es la semilla. Todo lo que tiene vida tiene semilla. Sporos en griego. De donde viene la palabra sperma en griego también. Semilla. Todo lo que vive tiene semilla. El hombre también. Y tenían que llevar la semilla fuera del huerto. Y había, dice, 4 ríos y el nombre de uno era el Éufrates. El otro 3 desconocidos. Diga río. Desde el comienzo la idea de río. Porque río está asociado con la vida. La vida del huerto, la vida del reino. Luego encontramos en la palabra de Dios, vamos a Ezequiel 47, diga río. En el verso en el capítulo 22, verso 1 de Apocalipsis, dice, después me mostró un río limpio como agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde salía? Del trono de Dios. Ayer pregunté y se armó un poquito de lío, menos que antes de ayer. Díganme los que buscan a Dios, ¿dónde está su trono? Eso pregunté. Porque hay buscadores de Dios que salen corriendo cuando hay una convención. Y alguien del jet set evangélico, y no tengo problema, Dios usa gente extraordinaria, pero mirá, no tenés que ir a correr a buscar allá, porque el río no es de afuera. Todo lo que te haga pensar que el río está afuera es religión. El río no está afuera. El río está adentro. Y esto lo vamos a ver. Porque el trono de Dios, ¿dónde está? Adentro. Porque el tercer cielo, ¿dónde está? Adentro del hombre. El tercer cielo es la dimensión del Espíritu. ¿Y el segundo cielo cuál es? Ya lo enseñamos otra vez. El lugar del conflicto, el epiouranos, el cielo interno, que se llama alma o mente. Entendiendo la mente, el equivalente del alma. Y la realidad del espíritu es que hemos sido perfeccionados. Cristo está en el trono de tu espíritu. ¿Eso dónde está? Entonces no es que se corre el cielo y vi un trono. ¿El trono dónde está? Diga cielos internos. Hay un solo cielo externo que se llama expansión, según Génesis 1:7, y es el cielo natural. Pero hay un cielo que es la morada de Dios, donde está el trono de Dios, que es el cielo, el tercer cielo, que es la dimensión del espíritu del hombre. ¿En dónde está el trono de Dios? En el espíritu del hombre. Y dice, vamos a leer por favor Ezequiel 47 del 1 al 12. Alguien que se anima a leerlo de corrido. Entonces Ezequiel 47, cuando va a hablar de un templo que nunca se edificó ni se va a edificar porque es un templo del Espíritu, él va a decir así. 47 del verso 1 al 12. Vamos a métanle ustedes. Dale, así yo me tomo un par de mates. 47, ¿cuánto, perdón? Del 1 al 12. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral, de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa al sur del altar.
y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salía el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo el que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engalí hasta Eneglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. La esperanza de Israel era lo que vio Juan: la nueva Jerusalén, la nueva esposa, no la repudiada, la nueva esposa, no la divorciada. Repudio significa divorcio, ¿ok? Próxima pregunta que vamos a hacer esta noche. Ustedes no digan nada, pero los anticipo. ¿Oyeron hablar del divorcio de Dios? Y ahí seguro va a haber otro lío en las redes, dijo, pero para ayudar a pensar a la gente, ¿no? Tiene que ver con el cambio de administración, la salida de la ley para el perfeccionamiento de un tiempo pleno, del conocimiento pleno. Cristo en nosotros y desde nosotros, ¿sí? Bien. No sé ni por dónde empezar. Diga oriente. La puerta que da al oriente. La casa que da al oriente. Las aguas que dan al oriente. Oriente es nueva oportunidad. ¿Qué es? Porque es el lugar de donde sale el sol. El sol sale, hay una pequeña luz en tu corazón. Si hay una pequeña luz en tu corazón, ¿sí? Cuando comienza a levantar el sol, quédate tranquilo, la revelación de la persona de Dios, el conocimiento de Cristo hasta que llegue a ser pleno para tu vida, va a ir en aumento. Y cuando cerré los ojos acá, o sea que te toque el último día en la cuenta regresiva de la vida, y abrirás los ojos allá, conocerás lo que ya conociste. ¿Me escuchaste? ¿Qué nos dicen en la religión? Conocerás lo que nunca viste, lo que ya conociste en tu espíritu. Y muchas veces no lo podemos apropiar porque nuestra alma es el problema. Está improntada, marcada
con cuestiones limitantes de la religión. Diga mente. Alma, igual, mente. Entendiendo la mente, no como intelecto, sino como intelecto, emociones, voluntad, como la cultura en la que fui sumergido, formado. Bueno. El río de la vida. ¿Qué más decir del río? Ese templo nunca se edificó porque lo que tenía en mente son los huesos secos, los que el profeta le tiene que decir viven y se unen y todo, y le crecen tendones y carnes, y ese ¿quién es? Israel. Y tiene que venir, sopla sobre ellos porque no tenían vida los huesos. Sopla. Y entonces vino espíritu sobre esos huesos, ¿sí? Y está pensando en el mover, en el movimiento del espíritu, y está pensando en el río. Después dice el río y ese templo nunca se edificó, y ese río nunca se vio, porque es de dimensión literal o figurada. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Ni se va a edificar. Porque es lo que Juan vio. Lo que vio Ezequiel es lo que Juan vio. Ahora vamos a ver otro profeta, Zacarías, capítulo 14, del verso 8 al 11. Y fíjense los árboles que había junto al río. Y el río y los peces y lo que el río toca y lo que el río... ¿Y dónde está ese río, Señor? Me compro un boleto de avión para ir ya. No, pará, que el río... Y esto es lo maravilloso que hoy sabemos. El río está dentro tuyo. Algunos creen, es el río que se manifiesta en la alabanza, es el río de alabanza. Mi hermano, ¿sabes? La función de la alabanza es despertar la conciencia tuya, pero una conciencia despierta. Asume que el río es interno. ¿Se han dicho cada cosa? Por favor. Zacarías 14, verso 8 al 11. ¿Quién lo va a leer? Vamos. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, donde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel, hasta los lagares del rey, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todo el pueblo. Hasta ahí. Después habla del juicio sobre otros pueblos. Pero, ¿qué ven los profetas por el Espíritu? Una Jerusalén que no va a ser edificada, que ven la Jerusalén del cielo, no la Jerusalén de la tierra. Los profetas están viendo y profetizan, ¿sí? Acerca de este tiempo y de este programa. Fue un trueno, ¿eh? Dios diciendo que sí, ¿eh? qué extraordinario. Y vamos al texto más importante de todos, cuando hablamos del río de Dios. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 al 39. ¿Quién lo va a leer? Pero necesita una Biblia para leerlo. Si lo sabe de memoria lo puede decir, pero vamos a leerlo. Juan 7, del 37 al 39.
Era el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. Métale, ¿quién lo va a leer? Dale. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ahí? Hasta ahí nomás. Hay un texto más. Uno más, perdón. Sí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Un detalle. Último y gran día de la fiesta. Los discípulos le decían: no vayas a Jerusalén, que te van. Y él fue encubierto, de incógnito. Tal vez cubierta su cabeza. Y el último día de la fiesta de los tabernáculos, el día principal, ahí estaban todas las autoridades, estaban todos. Los discípulos le habían dicho: no vayas a Jerusalén porque te van a matar. No vayas a Jerusalén porque está todo mal con vos. No vayamos, decían. No solo no vayas. Y el último día, en el cuadro principal de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, pasa que cuando los sacerdotes iban a tirar las tinajas en el templo con agua, evocando cómo Moisés le dio de beber en el desierto, ¿sí? Entonces Jesús se paró y dijo: el que tenga sed, supongo yo, se descubrió, se dio a conocer. ¿Quién es aquel? Jesús. Qué irrespetuoso. Corta la liturgia. El que tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿De dónde? Entonces, no es externo el río de Dios. ¿Dónde es? Interno. Primer elemento que yo tengo que saber que trae luz y trae vida a mi vida es el río de Dios. Río, en el idioma griego, potamos, una corriente, un arroyo, un riachuelo. Agua corriente, de donde viene la expresión potable para nosotros. Agua corriente, agua fresca, agua que porta la vida. ¿Cuál es el secreto de la vida? ¿Cuál es? El agua. Sin agua no hay vida. ¿Sí? El 70% está. Entre el 70 y el 80. Sin agua no hay vida. Entonces, diga conmigo el secreto. Y hay un secreto de la vida, que es la vida del Espíritu. Tu vida, tu energía no proviene de otro lugar que no sea el Espíritu. Y esa expresión vida, porque es el río de vida, es en segundo, río de agua. El agua, ahí es la expresión judatos, agua como lluviosa, agua fresca, transparente. Vida allí es la expresión Zoe, haciendo alusión a la vida de Dios, a la fuente de vida. Hay una expresión que es vida, que es la vida de Dios. Y hay otra expresión para vida, que es la expresión psique, que hace alusión al alma. El alma necesita dar lugar a la vida de Dios. Vivifícame. Es la experiencia en que el alma recibe la vida que proviene del Espíritu. Porque ¿de dónde brota el río? Del trono de Dios, del umbral del templo, diga, de la dimensión del Espíritu. ¿Y qué necesita ese río? Ese río necesita vivificar el alma. El psique necesita recibir el Zoe,
de Dios. Y todo lo que el río toque recibirá vida. Entonces, a mí me parece, yo pienso, y me cuesta, y el caprichito, deja que el Zoe de Dios, la vida de Dios, se abra paso a través de tu alma. Y yo te aseguro que todo va a recibir vida. Diga vida. Las corrientes de las aguas del Espíritu están adentro tuyo cuando vos liberes el potencial que existe en tu espíritu, que es Cristo el Señor. Y dejes que le dé forma a tu alma. Alma yo dije que es igual a, con M, mente. ¿No? Alma es igual a mente. Entonces, la vida del Espíritu le tiene que dar forma a tu mente. Y tu mente traerá la experiencia interna de la vida de Dios cuando eso suceda, reciba vivificación del Espíritu. Pero ¿qué tiene que cambiar? Tú. Y si cambia tu mente, cambiará tu actuar. Porque mente tiene que ver con intelecto, con emociones y con voluntad, con cómo sentimos. Sentimos como pensamos. Hacemos como pensamos. Después de esto me mostró un río limpio como agua de vida, resplandeciente como cristal. Diga luminoso, diga destello, diga resplandor. Resplandeciente como cristal, así de limpio, así de limpio. Diga la presencia de Dios. Hermano, ¿a dónde está la presencia de Dios? Deje de buscar presencia en cosas. Profeta, póngame las manos para que yo pueda sentir la presencia. ¿Vos creés que necesitas que uno te imponga las manos? Porque en la imposición de mano hay transferencia de espíritus. En la palabra también hay transferencia de espíritus. ¿Sí? En el gen también hay transferencia de espíritu. Hay muchas formas. Mira, diga impartición. No existe más la impartición. ¿Desde qué lugar vivís tu vida del espíritu? Desde Cristo, desde la realidad de Cristo. No desde lo que sentimos, no de lo atrasado, no de lo que ni siquiera de lo que vivían los apóstoles en aquel tiempo. Porque la experiencia de la iglesia del primer siglo es el piso, no el techo. Es el piso. Desde ahí se comenzó a edificar hacia arriba. No es el techo eso. No hay impartición. ¿Qué le puede impartir Cristo a Cristo? ¿Me estás escuchando? ¿Qué le impartirá Cristo a Cristo? Hay una transferencia de conocimiento. Es como una transferencia bancaria, es una transferencia de capital real. Lo que estamos haciendo acá es una transferencia de conocimiento. ¿Qué le puede impartir Cristo a Cristo? Diga, estoy siendo enriquecido en mi alma. Estoy siendo enriquecido por los tesoros que Cristo ya estableció en mi espíritu. En mi espíritu. Y cuando hablamos de transferencia, hablamos lo que de Cristo hay en una vida a lo que de Cristo hay en la vida del otro. ¿Con qué se edifica la iglesia? ¿Cuál es el material? La iglesia es el cuerpo de Cristo, visible, material y físico. No tengo tiempo de desarrollar todo esto, pero es extraordinario. Visible, material y físico. No es el cuerpo místico ni la iglesia universal, es entonces la iglesia que como un cuerpo místico. No, el misterio está revelado. No es místico. Ya está revelado. No es misterioso, aunque para muchos todavía lo sea.
ya está revelado. Es el cuerpo físico, material y visible de Cristo. Lo que de Cristo se puede ver en la tierra es lo que vos expresás de Él. Y en tu espíritu está toda la plenitud de Dios, y en tu alma hay solo una medida. Necesitas recibir la impartición, la transferencia del Espíritu en tu ser. Pero también, ¿dónde más está Cristo? Porque Cristo hoy es una construcción colectiva en la vida de mi hermano, en el otro. Porque el otro, cuando yo pienso en el diseño de Dios, es otra parte de mí, no es otro. Es otra parte de mí. Porque Cristo es una construcción colectiva. Entonces, ¿con qué se edifica la iglesia? Con lo que de Cristo hay en el otro, a lo que de Cristo hay en mi vida, en el alma. Porque en el espíritu, ¿cuánto de Cristo hay? Todo. Diga la plenitud de Dios. ¿Hay un pedacito de Dios en el espíritu? ¿Cuánto hay? El problema, ¿dónde es? En el alma. Yo ilustro el alma, una ilustración moderna, con los cables de corriente, o podemos decir con el ancho de banda del internet. Vamos a poner los cables de corriente. En el espíritu tenemos la fuente generadora de la energía del universo. O sea que imagínate. ¿Cuánta energía hay disponible para nosotros? El problema está en el alma, que el alma es como los cables conductores de esa energía. Guarda que puede haber un cortocircuito. Son como los cables conductores de esa energía. ¿Sí? Pronto lo estaremos solucionando. Necesitamos reforzar aquello para que una energía mayor que está a nuestra disposición fluya para hacer visible, operativa, la vida del Cristo que nos habita y el Cristo en el que somos. Río de Dios. Pero el río de Dios da lugar al segundo elemento. Segundo elemento, me parece que no voy a terminar hoy. El segundo elemento es el árbol de la vida. Bueno, tal vez sean los dos principales, por lo menos vamos a ver los dos principales. El árbol de la vida, verso 2, dice: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿A dónde vio usted el árbol de la vida por primera vez? Usted lo vio en el huerto del Edén. Estaba el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Ambos son figura de Cristo. Porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué harán con el seco? Mujeres de Jerusalén, lloren por vuestros hijos. Porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué harán con el seco? No lloren por mí. Eso dijo Jesús. O sea, estos árboles representan a Cristo. Representan a Cristo. Árboles que ellos en su generación talaron, ¿sí? Cortaron, quitaron. Diga árbol de la vida. Y entonces el árbol del conocimiento fue comido y los ojos del espíritu fueron cerrados. Ya el hombre perdió la capacidad de ver, por eso de ver en la dimensión del espíritu, por eso fue necesario que a través de la fe, que es una muleta para ayudar a ver en el espíritu, ¿sí? Se levantasen los hombres desde la antigüedad. Por ejemplo, Abraham, que salió de Ur, según Hebreos capítulo 11, viendo la ciudad cuyo perito, arquitecto y fundador y fundamento es Dios. ¿Qué ciudad es esa? Esta ciudad. Porque ¿qué veía
a través de la fe, veían el Espíritu. Pero la fe era una muleta, ¿sí? Hoy lo que tenemos sobre la fe es el entendimiento. Porque la fe te ayuda a ver la dimensión del Espíritu para poder entender en un tiempo de conocimiento pleno la estructura pensante del reino. No habrá gobierno del Espíritu sin la revelación del Espíritu y sin el conocimiento que produce el Espíritu. Para que lo anote ahí en el margen de su cuaderno y lo medite usted, lo ore, lo busque, lo dé vuelta, lo perfeccione, lo modifique y diga, esta es una verdad para mí. Todas estas cosas que yo digo sueltas, anótela por ahí porque proceden de un lado. No tengo tiempo de desarrollar cada cosa que digo. Ay, Señor. Diga el árbol de la vida, verso 2. En el medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. O sea, según el diseño de Ezequiel, ¿no es cierto? Capítulo 47, lo mismo. Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Miren, árbol de la vida. Ahí, rodeando el río de Dios, está el árbol de la vida. Yo dije que la iglesia de Cristo está puesta en la tierra para luz y vida de las naciones. Hasta ahora vimos la vida. ¿Cuál es el efecto del árbol de la vida? Número 1, diga seguridad. Está a uno y a otro lado del río de Dios. A uno y otro lado del río de Dios. O sea que donde vos veas árbol de vida vas a ver el río de Dios, y donde veas el río de Dios vas a ver el árbol de vida. Diga la vida de Dios, la vida de Cristo, y va a ser evidenciada, como ya en el Salmo 1 es citada por David, ¿sí? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Y en el verso 4, no así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en la congregación de los justos, ni los pecadores en el día del juicio, porque conoce Jehová el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bien. Junto al río, diga, hay fruto. Yo voy a ser como ese árbol de vida, porque mi vida está representada en esencia por todas las figuras de lo que Cristo es. Diga, lo que Cristo es, Lo que Cristo es, yo soy. yo soy. Bueno. Diga seguridad. Seguridad. La comunión, la conciencia de la presencia de Dios que vos desarrollás día a día, te trae la seguridad que estás en Él, que la vida de Él está en vos y vos en Él. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? Con esa verdad. Administramos esa verdad como administramos todas las cosas. Somos responsables de esa verdad como somos responsables de cada acto de la vida. Asumamos aquello. En segundo lugar, el árbol de la vida dice que da 12 frutos. Ahí la mejor traducción son 12 cosechas. Estamos adentro, ¿a dónde estamos? Adentro de la Jerusalén celestial. Bajo el umbral del trono de Dios sale un río, el río de la presencia. Eso es interior nuestro. Sale el río de la presencia. Todo lo que toca vivifica. Todo lo que en mi vida tiene la vida psique natural, ¿sí? Necesita ser ampliado, renovado por la vida Zoe del Espíritu. Bien.
que toca vivifica. Y ahí están el árbol, los árboles de la vida. Esos árboles producen 12 frutos. Diga fruto. Siempre fruto. Uno por cada mes del año. Enero fruto. Febrero fruto. Marzo fruto. Abril, junio, julio. Los 12 meses del año. Diga 12. Este es el último 12 que aparece. Dije que había 12 doces en el diseño de la esposa de Cristo. En una generación que se contaba de a docenas. O sea que 12 es completo. También. 12 es pleno. El fruto, las cosechas que se producen. Diga fruto. ¿Cuál es el fruto? En la iglesia religiosa nos han dicho que son las vidas que llevamos a Cristo. No, eso no es el fruto. El fruto es solo la manifestación del carácter de Cristo en nosotros. ¿Cuándo tenemos que dar fruto? Todo lo que está en Gálatas 5. Todo lo que está en Gálatas 5. Siempre. Diga conmigo fruto siempre. ¿Recuerdan cuando Jesús se puso en caprichoso? Permítame la metáfora. Y pasó por debajo de la higuera y quería comer fruto y la maldijo. ¿Por qué la maldijo si dice Marcos que no era temporada de fruto? No era temporada de fruto. ¿Por qué maldijo Jesús una higuera que no era temporada de frutos? Porque la demanda de Dios es fruto siempre. Siempre. ¿Y cuál es el fruto? La manifestación del carácter de Cristo. Cuando vos te ocupes de la manifestación del carácter de Cristo, esto va a venir solo cuando vos asumas quién sos. Vos no tenés que esforzarte en dar fruto, hermano. Porque si no va a terminar fingiendo la vida que tu alma todavía no está recibiendo. Vos tenés que esforzarte por asumir quién vos sos, las verdades del Espíritu. Y entonces tu alma naturalmente exhibirá los frutos del Espíritu. Naturalmente. Porque vos manifestás tu esencia. Si le metemos a la gente que es pecadora, ¿qué va a manifestar? En algún momento. La va a meter en un rincón así. Gol, dijo uno. Claro, si vos le estás metiendo que es pecador. Ahora, si vos le metés que es santo, va a estar dedicado a Dios. No tengo tiempo de seguir. Vamos a estirar una semana más el estudio de Apocalipsis para poder ver por lo menos los otros 3 elementos que tenemos acá, que son el trono de Dios, la revelación de sus siervos y la luz del Eterno. Yo dije en la declaración de hoy que la iglesia está puesta en la tierra para luz y vida de las naciones. Solo vimos la vida. Y después dice que su hoja es sanidad para las naciones. La hoja del árbol de la vida es sanidad para las naciones. Todo el mundo comiendo de esa hoja. La iglesia porta en su naturaleza y en su esencia la solución a los problemas de las naciones. En el interior del hombre están, diga, hoja del árbol. En el interior del hombre están las soluciones para los problemas de las naciones. Pero la iglesia, ¿qué hizo? Influida bajo el embrujo, la maldición del futurismo. No sé, Cristo viene pronto. En la evasiva, en la respuesta irresponsable de decir Cristo viene pronto, cuando la iglesia fue puesta en la tierra como respuesta al conflicto de las naciones. Diga solución. Sanidad a las naciones.
Voy a leer un pasaje y con esto voy a hacer la conclusión, el cierre de hoy. Es un cierre parcial, porque solo pudimos ver la mitad de lo que teníamos previsto para hoy. Igual tenemos todo lo que queda del año, como si fuera mucho, para terminar con el estudio de Apocalipsis. Juan capítulo 4, verso 1 al 15. Diga beber. De aquí en adelante vamos a ver la expresión beber gratuitamente, ¿sí? En el libro de Apocalipsis. ¿Dónde nace? Nace del texto de Juan capítulo 7 y de la experiencia de Jesús junto al pozo de Jacob. Dice el Señor: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del mediodía, hermano. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor? Vamos de nuevo con este texto que es importante. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Diga conmigo el pozo. El pozo cavado por los patriarcas. Era necesario mantenerlo. Era un esfuerzo y un trabajo poder extraer de ese lugar el agua. Agua de beneficio temporal, que saciará la conciencia, pero no eliminará, no la sanará definitivamente. ¿Sí? Eso es figura de la religión, ¿sí? De la ley. Pero el agua que bebiere, el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Mi hermano, vos tenés acceso a esa agua de satisfacción plena. Diga conmigo plenitud. El agua que Cristo te dio trae satisfacción plena a tu vida. Diga plenitud. Plenitud. Pero plenitud no será una experiencia para otro hasta que no llegue a ser una experiencia para vos. Diga fuente de plenitud. ¿Quién era él? ¿Era mayor que Jacob? Era la fuente de la plenitud. ¿Dónde está la fuente de la plenitud? En vos. Diga conmigo, yo soy como él es.
Por lo tanto, yo soy una fuente de plenitud. Asúmalo, manifiéstelo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oramos esta mañana agradecidos por tu palabra, por la revelación de tu Espíritu, por mostrarnos la naturaleza esencial de tu programa, del ámbito del Espíritu que desataste sobre toda la tierra, del que nos has hecho parte, del que nos impartiste, Señor, tu vida en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a asumir estas realidades del Espíritu para que lleguen a ser operativas, para que creen en nosotros la vida del Hijo, en nuestra alma, la vida del Hijo, para poder expresarla en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. La semana que viene seguimos con Apocalipsis, capítulo 22. Amén. Mis hermanos, los bendigo a todos y los espero el próximo domingo para seguir con los últimos 3 elementos mirando en el interior de la Jerusalén celestial. Nos vemos esta tarde cuando a partir de las 7 de la tarde, un poco pasada las 7, comencemos con nuestra celebración acá en ICB desde Reconquista, provincia de Santa Fe, Argentina. Nos vemos entonces.